¿Por qué un video de alguien bailando recibe 50 millones de visualizaciones, mientras que una conferencia sobre economía que puede salvar tu jubilación apenas llega a 50.000? ¿Por qué publicaciones con información completamente falsa se viralizan más rápido que análisis precisos de los mismos temas? ¿Por qué influenciadores sin cualificación alguna tienen más credibilidad que especialistas con décadas de estudio? La respuesta es brutal. Nuestra sociedad recompensa sistemáticamente la ignorancia y castiga el pensamiento profundo. No es un accidente, no es coincidencia, es resultado de una transformación cultural que invirtió completamente nuestros valores intelectuales. Vivimos en una era donde la estupidez no solo tiene voz, ella domina completamente la conversación. Y lo más aterrador, la mayoría de las personas ni siquiera percibe que esto está sucediendo. Observa tu propio comportamiento por un día. ¿Cuántas veces ves un titular y ya formas una opinión antes incluso de leer el artículo completo? ¿Cuántas veces reaccionas a un post basado apenas en el título sin verificar el contexto? ¿Cuántas veces compartes algo porque tiene sentido, sin investigar si es verdad? Si fuiste honesto, la respuesta es incómoda. Hacemos eso constantemente. Esta es la marca registrada de nuestra época. La velocidad se tornó más importante que la precisión. Reaccionar rápido vale más que pensar bien. Tener una opinión instantánea sobre cualquier asunto es visto como virtud, mientras que decir necesito estudiar más sobre eso es interpretado como debilidad o indecisión. Creamos una cultura donde la reflexión es castigada y la impulsividad es recompensada. Las redes sociales no solo reflejan esa tendencia, ellas la amplifican exponencialmente. Los algoritmos fueron programados para recompensar velocidad. ¿Quién publica primero sobre un asunto en alza? ¿Quién reacciona más rápidamente a una polémica? ¿Quién produce contenido constantemente? El sistema no mide si tu contribución añade valor al debate. Mide apenas si ella genera clics, comentarios y compartidos. Piensa en las discusiones que ves online sobre temas complejos: guerra, economía, cambios climáticos, desigualdad social. Cuestiones que académicos pasan la vida entera estudiando son resueltas en hilos de Twitter, historias de Instagram y comentarios de Facebook. Problemas que no tienen soluciones simples son reducidos a eslóganes, hashtags y memes. Y aquí está el peligro. Cuando tratamos complejidad con simplicidad extrema, no estamos siendo prácticos, estamos siendo tontos. La velocidad creó una ilusión peligrosa de conocimiento. Tener acceso instantáneo a la información nos hizo confundir búsqueda en Google con experticia real, opinión con argumento, reacción emocional con análisis racional. Consumimos centenas de informaciones por día, pero ¿cuántas realmente procesamos? ¿Cuántas cuestionamos? ¿Cuántas conectamos con conocimiento anterior para formar comprensión genuina? El resultado es una masa de personas que confunde estar constantemente informada con estar realmente educada. Sabemos de todo un poco, pero no entendemos nada profundamente. Tenemos opiniones sobre cualquier asunto, pero raramente tenemos fundamentos sólidos para esas opiniones. Convertimos en especialistas instantáneos en cualquier tema que aparezca en nuestro feed, olvidando completamente de él cuando el algoritmo pasa al próximo tópico viral. Más preocupante aún, perdimos completamente la tolerancia para la lentitud natural del pensamiento profundo. Cuando alguien dice, es complicado o necesito pensar sobre eso, nuestra reacción instintiva es de impaciencia. Queremos respuestas ahora, soluciones inmediatas, certezas instantáneas. Pero la sabiduría siempre fue lenta. Ella necesita tiempo para madurar, para conectar informaciones aparentemente desconectadas, para considerar múltiples perspectivas y sus consecuencias. Como sociedad, estamos perdiendo esa capacidad fundamental y eso tiene consecuencias devastadoras para nuestra capacidad de tomar decisiones sensatas.
Existe un patrón perturbador en los contenidos más populares de Internet. Cuanto más superficial y simplista, mayor el alcance. Cuanto más matizado y complejo, menor la audiencia. Esto no es coincidencia, es síntoma de una sociedad que ha pasado a tratar la mediocridad como virtud democrática y la sabiduría como elitismo amenazador. Mira a los influenciadores con millones de seguidores. Raramente son especialistas en algo. Su principal cualificación es la habilidad de simplificar todo al punto de la irrelevancia, de transformar cuestiones complejas en contenido digerible para masas. No necesitan entender economía para dar consejos financieros. No necesitan estudiar psicología para ofrecer consejos de relación. No necesitan conocer historia para opinar sobre política. Basta con tener carisma y conocer la fórmula correcta para viralizar. ¿Por qué esto funciona? Porque la mediocridad es cómoda. Ella no exige esfuerzo mental, no desafía creencias establecidas, no fuerza cambios de perspectiva. Cuando alguien ofrece un consejo de oro que va a resolver todos sus problemas, nuestra tendencia natural es abrazar esa solución, incluso sabiendo intuitivamente que ella es insuficiente. Es más fácil creer que existe un truco simple para el éxito que aceptar que la prosperidad real exige trabajo consistente, una estrategia bien fundamentada y frecuentemente una buena dosis de suerte. La democratización de las plataformas digitales creó una falsa igualdad intelectual. Cualquier persona puede tener opinión sobre cualquier asunto y todas las opiniones son tratadas como igualmente válidas. No importa si usted dedicó décadas estudiando un tema o si acabó de leer un título sensacionalista. Su voz tiene el mismo peso en el debate público. Esa pseudo-igualdad creó un ambiente donde la ignorancia no solo compite con el conocimiento, sino que frecuentemente lo derrota. La razón es simple: la verdadera sabiduría es por naturaleza humilde. Ella reconoce limitaciones, admite incertidumbres, acepta que muchas cuestiones no tienen respuestas definitivas. Ya la ignorancia disfrazada de conocimiento es arrogante. Ella ofrece certezas absolutas, tiene respuestas para todo, promete simplicidad donde debería haber reconocimiento de complejidad. En una cultura que valora confianza por encima de competencia, la ignorancia arrogante siempre parecerá más atractiva que la sabiduría emocionante. El resultado es una completa inversión de valores intelectuales. Quien tiene el coraje de decir «no sé» o «es más complicado de lo que parece», es rotulado como débil, indeciso, elitista. Quien ofrece certezas absolutas, incluso cuando completamente infundadas, es percibido como fuerte, confiable del pueblo. Creamos una cultura que castiga la admisión honesta de limitaciones y recompensa la exhibición confiada de ignorancia. Peor aún, comenzamos a sospechar de la experticia genuina. Cuando alguien realmente sabe de lo que está hablando, usa terminología técnica apropiada y reconoce matices de su campo de estudio, es acusado de complicar innecesariamente las cosas, de querer mostrarse superior, de estar desconectado de la realidad. Preferimos explicaciones simplistas de aficionados entusiastas a análisis precisos de profesionales cualificados. Es como preferir consejos médicos de coaches de vida a diagnósticos de médicos formados, y desafortunadamente, mucha gente está haciendo exactamente eso. Su atención se ha convertido en el producto más valioso del mercado mundial. Empresas invierten billones para capturarla, dominarla y dirigirla hacia sus intereses. Pero aquí está el truco siniestro. Para mantenerte enganchado, descubrieron que necesitan estimular constantemente tus instintos más primitivos: miedo, rabia, envidia, curiosidad mórbida. El pensamiento crítico, por otro lado, es lento, exige concentración sostenida y, peor de todo, puede llevarte a cuestionar el propio contenido que estás consumiendo. Los algoritmos de las redes sociales no son herramientas neutras de distribución de información.
Son sistemas de manipulación comportamental sofisticados, programados con un único objetivo: maximizar el tiempo que pasas en la plataforma. Y descubrieron que el contenido polarizado, simplista y emocionalmente cargado, funciona mucho mejor que análisis equilibrados y matizados para mantenerte pegado a la pantalla. Haz un experimento. Publica una reflexión ponderada y equilibrada sobre un tema controvertido. Después publica una opinión extrema y simplista sobre el mismo tema. Compara el alcance, el engagement, los comentarios. El resultado será revelador y aterrador. El algoritmo no está interesado en la calidad de tu contribución al debate público, solo en tu capacidad de generar reacciones, clics y tiempo de permanencia en la plataforma. Este sistema crea una dinámica viciosa. Cuanto más contenido extremo consumes, más contenido extremo el algoritmo te ofrece. Cuanto más reaccionas emocionalmente, más contenido emocionalmente provocativo aparece en tu feed. Gradualmente, tu dieta informacional se vuelve cada vez más radical, más simplista, más desconectada de matices y complejidades reales. Empiezas a creer que el mundo realmente es tan blanco y negro como tu timeline sugiere. La industria de la distracción opera exactamente como una droga. Crea dependencia a través de recompensas intermitentes. Un me gusta aquí, un comentario allí, una notificación inesperada. Cada interacción dispara pequeñas dosis de dopamina, manteniéndote en el ciclo vicioso de consumo, reacción, consumo. Pero para mantener la dependencia, el contenido necesita ser cada vez más intenso, más extremo, más emocionalmente impactante. El matiz no crea adicción. La complejidad no genera dependencia química. Lo que crea adicción es la validación constante de que tienes razón, y todos los demás están equivocados. El resultado es una población que consume información como entretenimiento, que confunde estar conectada con estar informada, que cree estar pensando cuando en realidad está solo reaccionando a estímulos cuidadosamente calculados por ingenieros de software. Nos convertimos en consumidores pasivos de nuestra propia opinión pública, comprando de vuelta nuestras propias ideas después de que fueron procesadas, simplificadas y revendidas por algoritmos comerciales. Piensa honestamente, ¿cuántas horas por día gastas consumiendo contenido digital versus cuántas horas gastas realmente reflexionando sobre ese contenido? La proporción es brutal. Estamos constantemente recibiendo información, pero raramente procesamos esa información de forma crítica. Como computadoras sobrecargadas, simplemente nos bloqueamos y operamos en piloto automático, scrolleando, reaccionando, compartiendo, consumiendo, pero nunca realmente digiriendo o cuestionando. Más grave aún, perdemos la capacidad de concentración sostenida necesaria para el pensamiento profundo. Nuestra mente fue condicionada para cambios de tema a cada pocos segundos. Leer un libro entero se ha convertido en un desafío heroico. Asistir a una conferencia completa sin pausas para chequear el celular se ha vuelto una excepción rara. Mantener una conversación enfocada en un asunto por más de algunos minutos causa incomodidad. Nuestra capacidad de atención fue fragmentada intencionalmente porque mentes fragmentadas son más fáciles de manipular y monetizar. Llegamos al punto donde la verdad se ha convertido en cuestión de preferencia personal. No estamos hablando solo de interpretaciones diferentes de los mismos hechos, sino de la negación completa de que hechos objetivos puedan existir. Esta es quizás la manifestación más peligrosa de la estupidez sistémica, la elección deliberada de ignorar la realidad cuando se vuelve inconveniente para nuestras creencias o intereses. Las noticias falsas no son solo información incorrecta difundida por error, son un síntoma de algo mucho más profundo. Una sociedad que ha perdido la voluntad de distinguir entre lo que quiere que sea verdad y lo que realmente es verdad. Cuando una mentira confirma nuestros prejuicios, se vuelve más atractiva que una verdad incómoda.
Y en una cultura que prioriza la comodidad emocional por encima de la precisión factual, la mentira siempre lleva una ventaja competitiva. El fenómeno de la posverdad no significa que la verdad haya dejado de existir. Significa que se ha vuelto irrelevante para gran parte del debate público. Lo que importa no es si algo es fácticamente correcto, sino si resuena emocionalmente, si confirma narrativas preexistentes, si moviliza su base de apoyo. Los políticos mienten descaradamente porque han descubierto que sus mentiras son más populares que las verdades de sus oponentes. Los influenciadores difunden desinformación porque genera más engagement que información verificada. Aquí está la parte más aterradora. Las personas inmersas en la desinformación se han vuelto inmunes a la corrección factual. Presenta evidencia científica sólida a alguien que cree en una teoría conspiratoria, y esa evidencia será rechazada como propaganda de las élites. Muestra datos económicos verificables a alguien ideológicamente comprometido, y serán descalificados como manipulación de los poderosos. La mente ha sido blindada contra información que contradice creencias establecidas. Dietrich Bonhoeffer se dio cuenta exactamente de esto durante el régimen nazi. Las personas tontas no son convencidas por argumentos racionales. Desarrollan defensas psicológicas contra cualquier información que amenace su visión del mundo. Hoy vemos esto sucediendo a escala industrial, facilitado por algoritmos que crean burbujas informacionales impermeables y comunidades online que refuerzan continuamente las mismas ideas. El impacto de esto en la capacidad de resolución colectiva de problemas es devastador. Cuando no conseguimos ni siquiera ponernos de acuerdo sobre hechos básicos, ¿cómo podemos debatir soluciones eficaces? Cuando cada grupo vive en su propia realidad alternativa construida, ¿cómo podemos tomar decisiones colectivas sensatas? La sociedad se fragmenta en tribus epistémicas, cada una con su propia versión de los hechos, y el diálogo genuino se vuelve imposible. Hemos creado un ambiente cultural donde la investigación honesta es vista como traición ideológica, donde admitir un error es interpretado como debilidad fatal, donde cambiar de opinión ante nuevas evidencias es rotulado como inconsistencia problemática. En otras palabras, criminalizamos exactamente los comportamientos que caracterizan un pensamiento científico saludable. El resultado es una sociedad de fundamentalistas intelectuales, cada grupo absolutamente seguro de sus verdades parciales y completamente ciego a limitaciones obvias. Más preocupante aún, hemos desarrollado tolerancia cero para la incertidumbre y la ambigüedad. Queremos respuestas definitivas para cuestiones que genuinamente no tienen respuestas simples. Preferimos certezas falsas a incertidumbres honestas. Y cuando la realidad insiste en ser compleja, matizada y llena de zonas grises, simplemente la ignoramos en favor de versiones simplificadas que encajan mejor en nuestras categorías mentales prefabricadas. Esto no es solo antiintelectual, es antirrealidad. La paradoja más cruel de nuestra era es que, teniendo más acceso a la diversidad de información que cualquier generación anterior, nos hemos vuelto completamente intolerantes a la diversidad de pensamiento. La cultura de la cancelación no es solo un fenómeno político aislado, es la manifestación de una sociedad que ha perdido totalmente la capacidad de lidiar con la incomodidad intelectual, que prefiere destruir la discordancia a comprometerse constructivamente con ella. Observe el patrón. Alguien expresa una opinión que desafía ortodoxias establecidas, incluso de forma respetuosa y fundamentada. Inmediatamente se moviliza una campaña para destruir su reputación, su empleo, sus relaciones sociales. No se busca contraargumentar, debatir, refutar con evidencias. La estrategia es simplemente eliminar la voz disidente del espacio público. Es la mentalidad de tierra arrasada aplicada al debate intelectual. Lo que torna esto particularmente insidioso es cómo se disfraza de justicia moral. Silenciar opositores no es presentado como intolerancia, sino como protección de grupos vulnerables.
No es censura, es responsabilidad social. No es cerrazón mental, es creación de espacios seguros. El lenguaje ha sido completamente secuestrado para justificar exactamente los comportamientos autoritarios que debería denunciar. Pero aquí está la verdad brutal que nadie quiere admitir. Una sociedad que no consigue tolerar discordancia intelectual está condenada a la estancación y eventualmente al colapso. Todo progreso humano resultó de alguien cuestionando consensos establecidos, desafiando ortodoxias dominantes, proponiendo alternativas impopulares. Cuando criminalizamos el disenso respetuoso, criminalizamos el propio mecanismo a través del cual corregimos nuestros errores colectivos y evolucionamos como civilización. La intolerancia intelectual crea ciclos viciosos autodestructivos. Cuando punimos el pensamiento independiente, incentivamos la conformidad intelectual. Cuando recompensamos apenas opiniones seguras y aprobadas por la mayoría, desalentamos completamente la exploración de ideas nuevas o incómodas. El resultado es una cultura intelectualmente estéril, donde las mismas ideas circulan infinitamente entre personas que ya concuerdan entre sí, mientras perspectivas alternativas son sistemáticamente excluidas de la conversación. Piense cuántos debates cruciales no están aconteciendo porque personas calificadas tienen miedo de las consecuencias de expresar ciertas opiniones. ¿Cuántas investigaciones importantes no son conducidas porque los resultados pueden ser problemáticos para narrativas dominantes? ¿Cuántas preguntas legítimas no son hechas porque las respuestas pueden desafiar dogmas intocables? Estamos creando vastas zonas intelectuales prohibidas y eso es siempre peligroso para sociedades que dependen de debate abierto e investigación libre para funcionar adecuadamente. Lo más irónico es que la cultura de la cancelación frecuentemente devora a sus propios creadores. Personas que apoyaban entusiastamente el silenciamiento de otros descubren para su horror que no son inmunes cuando cometen sus propios crímenes de pensamiento. La lógica de la pureza ideológica no reconoce alianzas. Ella exige conformidad absoluta y cualquier desvío, por menor que sea, es tratado como herejía imperdonable. Más grave aún, perdimos completamente la distinción entre criticar ideas y destruir personas. Una cosa es argumentar vigorosamente contra posiciones con las que discordamos. Otra cosa completamente diferente es intentar arruinar la vida de quien expresa esas posiciones. Cuando hacemos eso, no estamos defendiendo principios, estamos practicando intimidación intelectual, y eso es siempre el comienzo del fin para cualquier civilización que se pretenda libre y próspera. Dietrich Bonhoeffer no solo diagnosticó el problema de la estupidez colectiva, él demostró cómo resistir a ella, incluso pagando el precio final por esa resistencia. Su vida nos enseña que combatir la estupidez sistémica no es cuestión de superioridad intelectual, sino de coraje moral. Es preciso coraje para pensar independientemente cuando todos alrededor eligieron la comodidad del pensamiento de rebaño. El primer paso para resistir la estupidización es desarrollar una capacidad brutal de autoobservación. Esto exige honestidad dolorosa sobre nuestros propios hábitos mentales. ¿Cuántas de sus opiniones son genuinamente suyas? ¿Y cuántas ha absorbido pasivamente del entorno digital? ¿Cuándo fue la última vez que cambió de idea sobre algo importante? ¿Con qué frecuencia busca activamente perspectivas que desafían sus creencias más fundamentales? Estas preguntas son incómodas, pero absolutamente necesarias. La sabiduría auténtica siempre comienza con humildad intelectual radical. La disposición valiente de admitir ignorancia, de reconocer limitaciones personales, de aceptar que muchas cuestiones complejas no tienen respuestas simples o definitivas. En una cultura que recompensa certezas absolutas y castiga dudas honestas, elegir humildad intelectual es un acto genuino de rebelión. Es tener el coraje de decir no sé
cuando todos esperan una opinión formada. Es decir, es más complicado cuando todos quieren simplicidad tranquilizadora. Desarrollar resistencia intelectual también exige una curaduría extremadamente cuidadosa de la información que permitimos entrar en nuestras mentes. No se trata de crear burbujas cómodas, sino de crear una dieta informacional genuinamente nutritiva. Esto significa diversificar fuentes intencionalmente, buscar perspectivas conflictivas de forma activa, priorizar profundidad sobre velocidad siempre. Significa tener disciplina para leer análisis completos en vez de solo titulares sensacionalistas, buscar contexto histórico para cuestiones contemporáneas, conversar regularmente con personas inteligentes que piensan diferente de usted. La práctica de la contemplación lenta se vuelve revolucionaria en una era de reacciones instantáneas. Reserve tiempo diario para reflexión sin distracciones, sin celular, sin notificaciones, sin estímulos externos constantes. Use ese tiempo sagrado para procesar verdaderamente las informaciones que consumió, para conectar ideas aparentemente desconectadas, para cuestionar sus propias certezas más confortables. La sabiduría genuina necesita silencio y tiempo para crecer, dos cosas que nuestra cultura trabaja activamente para eliminar. Aprenda a hacer preguntas mucho mejores. En vez de buscar informaciones que confirmen lo que ya cree, pregunte: ¿qué puedo estar perdiendo aquí? ¿Qué evidencia podría cambiar mi opinión sobre esto? ¿Cómo una persona inteligente y bien intencionada podría discordar completamente de mí? Estas preguntas abren espacio mental para descubrimiento genuino, en contraste con la pseudoinvestigación que solo confirma prejuicios existentes. Cultive el coraje para expresar pensamiento independiente, incluso cuando socialmente arriesgado. Esto no significa ser contrario por principio o provocativo sin propósito, sino que significa rehusarse a abandonar su capacidad crítica por presión social. Significa defender la importancia fundamental del debate abierto, incluso cuando el asunto es emocionalmente sensible. Significa estar dispuesto a ser mal comprendido en el corto plazo para preservar la posibilidad de comprensión genuina en el largo plazo. Finalmente, entienda que la lucha contra la estupidez colectiva no se libra en parlamentos, universidades o grandes instituciones. Se libra silenciosamente en la mente de cada individuo que elige pensar por sí mismo, que resiste la tentación de la simplicidad falsa, que mantiene viva la llama de la curiosidad genuina en un mundo que recompensa la conformidad intelectual.